Vamos a calcular las sombras y reflexiones de un objeto. Dibujamos el prisma. Dentro del prisma vamos a considerar, por ejemplo, otro prisma sobre el anterior, y aquí vamos a poner, por ejemplo, una cuña, otro prisma en forma de cuña, provocando también aquí, por ejemplo, un hueco prismático. Se pide calcular las sombras y reflexiones en esta pieza, imaginando pues que fueran reflectante, como pudiera ser, por ejemplo, un objeto de plástico. Entonces, damos como dato que la sombra de este punto pues es este punto. La sombra de A es A sub S. Eso quiere decir que el rayo de luz sigue esta dirección por el espacio, mientras que por el suelo sigue esta dirección. Por tanto, la sombra de este segmento vertical será este segmento oblicuo, según esta perspectiva. Bueno, según eso, hacemos una paralela, siempre por cada punto del espacio de la pieza, una paralela a la línea del espacio, y por su proyección sobre el suelo, en este caso el suelo respecto a este punto es esto, una dirección paralela a la dirección de la proyección de cada rayo. Entonces la sombra de este segmento será esto, la de este será este, intercepta aquí, unimos este punto con esto, una paralela aquí, la distancia de aquí a aquí, su sombra es esta. Ya tenemos la sombra del hueco. La sombra de este punto es este punto, la de este punto podríamos hacer el mismo triángulo aquí, o bien por aquí hacer una paralela a esta, ya que como los rayos son paralelos, cuando una línea es paralela al plano del suelo, su sombra también lo es. La sombra de esta línea es esta, por tanto de todas será su continuación. Haciendo una paralela aquí, obtenemos la sombra de este punto. Ahora aquí una paralela con la misma dimensión trasladada hasta aquí, es una traslación, dirección por el suelo de la proyección del rayo, y por la parte de atrás de la pieza también tenemos esa misma dirección. Se supone que la longitud total de esta arista, si existiera, que no existe porque tiene este detalle, vendría aquí. Luego tenemos esta altura a partir de la base, proyectamos según la proyección del rayo, tenemos este punto también, lo proyectamos y tenemos ahí la sombra del triángulo. Y por último, más allá de esto, sobresale esto, una paralela, igual que este punto se transforma en este mediante la dirección del rayo, el que queda por encima pues también quedará según la dirección esta, que es la dirección de las verticales. Entonces la dirección esta será así, y una paralela a esta, tengo ya ahí la sombra del prisma. Tenemos ya la sombra del cuadrilátero. Ahora la sombra de este segmento sería una paralela por aquí, una paralela a esta, con lo cual tenemos que va a tapar lo que era la sombra de la esquina del prisma, la esquina de la cuña esa en forma de prisma. Bueno, tenemos ya la forma. Lógicamente, como está hecho a mano alzada, pues aquí hay imprecisiones de elementos que a lo mejor no coinciden sus trazos. Tenemos la dirección otra vez por el espacio del rayo y la dirección por el suelo. Bueno, la dirección de esto pues tenemos que es esto. Ahora se levanta. Ahora lo que hay que calcular es qué dirección va a seguir esto, y lógicamente si esto continuar hacia arriba, pues iría desde este punto hasta aquí. Por lo tanto, la sombra de este elemento pues vendrá dado por esta línea que intercepta aquí a la pieza, y como esto es horizontal y estos son todo líneas paralelas a esta, pues tenemos la sombra de esto sería una horizontal. Entonces una línea oblicua, una línea paralela a esta,
la sombra del segmento vertical y tenemos ya calculada la sombra total de lo que es la pieza, ¿no? Porque a partir de aquí ya esto todo queda en luz. Bueno, una vez que ya tenemos las sombras calculadas, vamos a hacer también luego que sea reflectante la pieza. El siguiente paso será darle un poco de oscuridad. Yo empezaría por darle sombra en general a los planos que son paralelos. Por ejemplo, ese plano de atrás que está en sombra, pues todo esto quedaría en sombra. Lo mismo este plano quedaría todo en sombra. Esto porque lo hacemos rápido para el vídeo, pero un buen dibujo debería llevar un trazo perfectamente paralelo. Y lo mismo este plano de aquí, pues también quedaría todo en sombra. Y lo mismo aquí. Lo ideal sería que el tramado fuera cruzado y equidistante. Esa sería una buena forma de sombrear. Pero bueno, por una cuestión de tiempo no nos metemos. A partir de aquí, pues ahora tenemos esta cara que proyecta su sombra ahí. Lo mismo esta cara proyecta aquí su sombra. Proyecta sobre el plano este vertical aquí. Lo mismo aquí. Y ahora lo mismo aquí en este prisma. Y aquí pues tenemos la sombra que arroja sobre el suelo. Sombreamos la sombra del suelo. Si cuesta hacer trazos largos, pues lo hacemos así en fragmentos, intentando que sea lo más homogénea posible. Bueno, entonces nunca debemos perder lo que es la línea del dibujo. Y ahora vamos a, sin meternos en cuestiones de realismo, que no importa, ya que esto es un cálculo técnico, no es un trabajo artístico. Sí nos interesa ahora hacer que esta pieza que estamos definiendo su volumen por medio de sombras, también representar reflejos. No perdemos. Bueno. Entonces, otra de las cuestiones que ya no entran dentro del dibujo técnico, pues sería el rayo está más vertical que horizontal, entonces esta cara estaría en general más oscura que esta cara. Lo mismo, esta cara estaría más oscura que esta. Y lo mismo esta estaría más oscura que esta, etc. Esta también se diferenciaría de esa. Y luego marcamos también. Hay propiedades de la sombra, como que está más nítida y definida al lado del objeto, luego se va difundiendo según se aleja. Lo mismo aquí, más definida y más oscura al lado de la arista de donde sale. Y lo mismo aquí también. Bueno, una vez que empecemos a marcar las sombras, el siguiente paso sería decir, bueno, esta figura tiene sus caras pulimentadas hasta cierto punto y por tanto van a reflejar unas caras sobre otras. Eso quiere decir que esta cara, que tiene cierta oscuridad liviana, pues se refleja ahí abajo, sobre la cara esa que está debajo. Todo eso iría reflejado un poco. Esta cara que está más oscura, pues todavía se va a reflejar con más fuerza ahí abajo. Claro, según nos alejamos de lo que es la cara, pues va perdiendo fuerza. Aquí teníamos que la sombra era esta, no hay que confundirse, esto es la sombra y esto también. O sea, aunque aquí aparece esta línea oscura y esta debemos marcarla bien, bueno, lo que realmente tiene sombra, más sombra es esto. Esta le podemos dar oscuridad también para diferenciarlo de esta, aunque esta tendría algo más de oscuridad por estar más tangencialmente al rayo de luz. Volvemos a incidir un poco aquí la sombra aquí. Bueno, tenemos en general ya las sombras. Ahora necesitamos seguir dando reflejos. Esta cara se refleja ahí enfrente, entonces
marcamos la continuación. A igual distancia, tomamos esta distancia, la ponemos aquí, eso quiere decir que ahí se proyectaría toda la cara. Esta sombra se proyectaría ahí enfrente, se proyectaría aquí también enfrente. La sombra esta se proyectaría ahí. Y igual que el prisma este con forma de cuña se está reflejando, pues también se reflejaría aquí abajo. Lo que pasa que al reflejarlo a igual distancia aquí, al reflejarlo aquí, la reflexión sobre la luz casi no coge importancia. Sí se reflejaría con fuerza sobre el oscuro que proyecta aquí abajo. Entonces aquí sí que podríamos marcar la proyección, la reflexión de esta sombra, ¿no? Entonces el reflejo sobre la sombra funciona bien, sobre la luz ya no. Entonces estamos reflejando eso ahí. Incluso la reflexión de la reflexión debería aparecer, pero todavía con menos nitidez. Reflejamos esto aquí y esto se reflejaría ahí abajo. La continuación esta tendría algo de más fuerza. Lo mismo aquí. Esto se refleja ahí enfrente. La pieza lógicamente termina aquí. El oscuro se debería reflejar también ahí. La longitud esta aquí se debería reflejar. O sea que todo esto, aunque podamos hacerlo a ojo todo, lógicamente si sabemos calcularlo, vamos a hacer más a la hora de hacer un dibujo más realista. Entonces la reflexión de esta línea abajo continuaría con el oscuro este que se suma a la sombra. Sabemos luego que sobre la luz ya apenas se refleja, lo mismo aquí. Igual que esto no se refleja. Hay que decir que el reflejo de esto produce ahí el triángulo, que lógicamente también va a coincidir con el reflejo de este aquí. O sea que las dos líneas esas son coincidentes en una. Bueno, entonces tenemos esto reflejado ahí enfrente. La cara de arriba la dejamos con luz. Esto ya tenemos la sombra. Esto, igual que lo reflejamos hacia abajo, esta línea vertical se reflejó hacia abajo. Y esto lo reflejamos por ahí todo, hacia atrás, pues también reflejaríamos esta cara ahí enfrente. Claro, tendría fuerza sobre todo al lado de la sombra, más allá de la sombra ya no. Bueno, pues esto sería a nivel técnico lo que podríamos ir haciendo. Ahora, para hacer un dibujo más realista, lo que habría que hacer es darle el tono exacto en cada sitio, más que el tono, el valor de cada tono. Por ejemplo, yo he reflejado esta cara aquí debajo y esto también con su tono correspondiente. Bueno, la oscuridad del tono decimos que es el valor del tono, más que decir el tono. Lógicamente esta línea pues también se reflejaría por ahí detrás, marcando siempre la separación bien entre ambas. Claro, si esto tiene luz, lo normal es que ahí también apareciera zona de luz. Tendríamos que coger la goma, darle ahí. Ya no la tengo a mano, pero bueno, sabemos que la continuación de esto es esto. E igual que la continuación de esto es hacia aquí abajo, pues también la continuación por ahí abajo de esta línea que se refleja sobre ese plano. En fin, que aparecerían múltiples planos sobre los que se está reflejando la pieza. Siempre se va a reflejar con la cara que tiene al lado. Este pues se va a reflejar aquí, este abajo. Lo mismo, es igual que ese abajo, también este abajo. Y aquí pasa lo mismo. Con todas las caras va a haber múltiples reflexiones. Sin olvidar nunca eso, marcar bien las líneas para diferenciar allí donde terminan los planos y donde empiezan otros. Normalmente otra de las cuestiones que tenemos en cuenta, aunque aquí apenas se ha planteado, es donde hay más oscuridad en las caras verticales, en las horizontales, sería normalmente donde no hubiera tanta luz, pero bueno, podemos utilizar el artificio. Esto se me va a separar del espacio si hubiera sombreado el fondo. Lo ideal sería utilizar un difumino para que me quedara bien. De la misma forma, esto se va a levantar con más fuerza si yo voy a sombrear toda esta zona de aquí. Entonces estoy separando y levantando ya ese elemento. Podríamos continuar con muchos detalles, pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque el tema técnico ya hace tiempo que ha terminado.